Matías Bosch en pantalla. Le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Ya lo presentamos como nieto de Juan Bosch. Le damos las gracias al doctor Matos, que tiene una batería de periodistas en la puerta. Y quisiéramos pedirle a Patricio, que ya dijimos, perdón, a Matías, que es hijo de Patricio y nieto de Juan Bosch y de doña Carmen, que quisiéramos preguntarle solamente un tema. El otro lo tiene Horacio contigo. Patricio, desde que escribiste todas aquellas verdades sobre el sistema de seguridad social hasta hoy, después de transcurrido estos días, ¿tú has cambiado en algo o tú sigues tan duro en esas posiciones como a principio? No, pero no creo que, bueno, primero que nada, mis saludos cordiales para usted y para todo el equipo y para toda la audiencia, y un abrazo afectuoso al público y especialmente a la gente que está pasando por serias dificultades. No se trata de ser duro, si yo creo que lo que ha sido duro y brutal ha sido este supuesto sistema de seguridad social que se le impuso a la nación dominicana. Y lo que uno ha hecho repite esa palabrita, que se le impuso. Que se le impuso. No se hizo por consenso. Eso no se hizo por consenso, ni era el proyecto original, ni era el curso de las discusiones. Eso se atravesó en el camino, como le pasó a otros países. Es un hecho político, en el sentido que es un hecho producto de un proceso de toma de decisiones donde influye quienes tienen el poder para influir en las decisiones y para tomar las decisiones. ¿Quién tiene más poder sobre la mesa? ¿Quién tiene más información, más conocimiento y más capacidad también de defender sus derechos? Así que yo creo que lo que estamos haciendo es aportar un poquito a reequilibrar la balanza y que aquella inmensa parte del país que es perjudicada por el diseño de este modelo y su funcionamiento pueda ir teniendo un poco más de comprensión de lo que le pasa y por qué le pasa, que lo que le pasa no es una casualidad ni es una mala suerte, es el resultado de un modelo, y pueda tener los elementos para discutir sobre qué tiene que cambiar para de verdad tener derecho, que según nuestra Constitución, la salud, las pensiones, la seguridad social son derechos fundamentales de todo dominicano y toda dominicana sin ninguna distinción. Su micrófono. Matías, adelante, Horacio. Muchas gracias por participar con nosotros en nuestro programa. Yo quisiera llevarte, ya porque nos quedan pocos minutos, a analizar un poquitito esta propuesta que han hecho y que siguen insistiendo algunos en que los afiliados y los cotizantes del sistema de fondo de pensiones puedan retirar el 30% de su ahorro previsional. Yo tengo mi opinión, conozco la tuya, quisiera que tú nos pudieras desarrollar un poco esa idea y qué son los aportes que realmente debería tener el sistema de administradora de fondos de pensiones en nuestro país y cuál ha sido desde tu punto de vista la gestión del Estado, ¿cierto?, a través de sus representantes políticos para poder mejorar justamente el modelo que hoy día tenemos. Te volviste, ahora te recuperé. Te preguntaba sobre la opinión, ¿no? Sobre tu opinión sobre la propuesta de retirar el 30%, ¿cierto?, de la cotización previsional y cuáles son las posibilidades, el escenario que tiene hoy el Estado a través, ¿cierto?, del Congreso para poder hacer ajustes y mejorar el modelo de AFP que tenemos nosotros hoy. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Mira, varias cosas que uno puede decir en breve.
primera cosa, la idea de que parte de los fondos de pensiones de las cuentas individuales sea reembolsado a las personas ahora surgió en las redes sociales por parte de ciudadanos, de ciudadanas. No fue una idea de la autoría de miembros de la clase política. Eso es muy importante de señalar. Y es lógico que así suceda, porque yo creo que la gente se siente sumamente agobiada y angustiada, porque no solamente está el miedo a una pandemia mundial, sino que está el miedo a una crisis económica que ya lleva en desarrollo un buen tiempo y que tiende a agudizarse, y que frente a eso no se ve protegida. Yo creo que el país puede estar de acuerdo en que lo que ha habido es un conjunto de medidas dispersas, improvisadas, poniendo parches consecutivos y trapos por donde entra el agua. Y la clase política, es decir, gobierno, Congreso, oficialismo, oposición, las cúpulas empresariales, no ha habido el diseño de un paquete de medidas integrales, coherentes, coordinadas, para proteger la economía y el bienestar social, por lo menos en un nivel fundamental. Bien, un momentito, sí. Matías. Está acá transitando un camino que me declaro incompetente, porque el hecho de ser nieto de Bosch, hijo de Patricio, no te prepara para definir ideologías políticas. Sabemos que Milagros es sobrina de Bosch, tía tuya, pero yo quiero saber con quién estoy hablando, un nieto de Bosch, pero tú eres sociólogo, tú eres dirigente político, porque acabas de decir algo, dos cosas que quiero que sigas ese camino. Primero, el sistema de seguridad social fue parte de un paquete internacional, multinacional, que se vendió a estos países. Pongan esto con especificaciones que no vamos a discutir ahora. Acumulación de riqueza en pocas manos, pero no vamos a discutir eso. Segundo, limitación de recursos en esas manos para determinadas vidas. Es decir, está también un control natal, porque hay cosas que ellos no cubren. Un sistema para jóvenes sanos, no para viejos enfermos. Entonces, todo eso que estás diciendo, que yo lo colijo, y cuando vienes y dices, el problema es que eso no se preguntó, eso se impuso. Y después lo remata diciendo que quien habla del uso de esos recursos no es justamente la clase política, porque esa clase política se ha nutrido de esos fondos, porque cuando se llevó al Congreso y se aprobó, ahí todo el mundo sabe en qué condiciones se aprobó, como se aprobaron otras cosas. Entonces yo quiero que tú sigas diciendo, ¿quién eres? ¿Tú eres dirigente político? No, soy activista social, opino políticamente, escribo todas las semanas, pero no soy miembro del partido político. Mira, yo sé ya que tú no eres de participación, seguro, no eres de participación ciudadana. No, mi trabajo... No puede ser, no es que tu discurso no es de participación. No, yo sí. No sé si perteneces a una organización política. No participo hasta ahora en ningún partido político, no. Bien, la propuesta no participo. Entonces lo que señalaba también es que en este escenario la gente se siente desprotegida porque no ha existido un paquete de medidas diseñadas y a tiempo. Fíjense, salvo las medidas que se anunciaron el 25 de marzo, que por cierto apelaron a 14.000 millones de pesos de los fondos de riesgos laborales acumulados para riesgos laborales. De esos 14.000 millones de pesos se están usando 2.000 millones para pagarle a las ARS. Las ARS no es que están cubriendo de gratis, no, ni que la gente lo está pagando de gratis. La gente lo está pagando con los fondos de los riesgos laborales. Pero aparte de eso, las acciones fue anunciar las ARS que pagaron por las ARL. Que fue anunciar
un subsidio de 5,000 pesos para 1,5 millones de hogares y un subsidio a una parte de los empleados y los trabajadores que han quedado suspendidos, que ya superan los 850,000 y más de 100,000 no van a tener acceso a ese subsidio, que son subsidios que están por debajo de la línea de pobreza extrema. Aparte de esto, no ha habido ninguna protección social ni económica para la población, la clase trabajadora, y tampoco para ese 98% de empresarios y empresarias que son micro, pequeños y medianos empresarios en República Dominicana. Una mínima parte son grandes empresarios. Ante eso, uno entiende que es lógico y hasta legítimo que la gente diga, bueno, si nadie me protege y además tengo un sistema de pensiones que tiene dudosa credibilidad, que no responde cuando se necesita, que difícilmente me dé una pensión digna, es hasta legítimo que la gente diga, bueno, pues denme algo de ahí. El punto es que los representantes del pueblo, de los ciudadanos que trabajan en el Congreso, tienen una responsabilidad política y tienen unos recursos técnicos, económicos, institucionales para tomar las necesidades de la ciudadanía y ofrecer medidas y leyes que no perjudiquen más a la ciudadanía ni piensen en ser simpáticas, sino que piensen en dar medidas que de verdad sean beneficiosas y no sencillamente, aparentemente, soluciones de plazo inmediato, pero en realidad son ni siquiera pan para hoy y hambre para mañana, son hambre para hoy y hambre para mañana para la mayoría de los cotizantes. Y por eso es que la medida de legislar alegremente, sin una fundamentación de cuánto dinero significa, de cuáles serían las personas que habría que atender, de cuáles serían los criterios, legislar alegremente de descapitalizar en un 30% los fondos de pensiones de la inmensa mayoría de trabajadores y de trabajadoras, más allá de que algunos tengan una buena cantidad, la inmensa mayoría, porque los sistemas de pensiones no se pueden fraccionar, si esta medida se toma para el conjunto. Descapitalizar a una inmensa mayoría que tiene bajos salarios, bajas cotizaciones y unos fondos de pensiones bajos, descapitalizarlo a costa de la gente, no solamente no es una buena medida económica, es injusto, porque estás diciendo que la misma gente perjudicada y que quiere protección sea multada con su propio dinero que le debería servir para cuando necesite su pensión. Bien. ¿Qué por ciento tú entiendes? Se le fue el audio. El mute, doctor. Quédate sin audio, Julio. Doctor. ¿Qué por ciento tú estimas que me deben devolver de mi dinero ese fondo de pensiones para yo ir resolviendo temas? Fíjese, es llamativo que solamente en 3 países se ha hablado de este tema. Perú, que lo hizo y que no es el mejor ejemplo porque Perú ha hecho reformas al tema de pensiones que son siempre parches y no soluciones estructurales. República Dominicana y ahora en Chile. Precisamente 3 países donde el sistema o el pilar principal del sistema es un sistema de cuentas individuales y de administración privada por parte de AFP, que son multimillonarias sobre la base de las cotizaciones de los trabajadores y de los empleadores. Porque en los países donde el sistema de seguridad social funciona y el sistema de pensiones funciona y a la gente le da tranquilidad y cobertura, la gente jamás se imaginaría descapitalizar y desfinanciar ese sistema para resolver un problema hoy. La gente lo que hace es exigirle a sus gobiernos, a sus congresos, a su clase política y a las cúpulas empresariales que den medidas para proteger a la gente ahora, no dañarle su fondo de pensión. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos propuesto? Lo que nosotros hemos propuesto es perfecto. Primero, aquí debería diseñarse de nuevo un paquete de medidas que deben estar a cuenta del Estado y a cuenta de los que más tienen, porque las crisis
La respuesta a las crisis son el indicador de la capacidad de verdad de una sociedad de responder a sus problemas y sobre todo de la verdadera capacidad de ser solidarios en medio de los problemas. Mientras tanto, los discursos son muy fáciles. Segundo, hemos dicho que se puede dar un bono de contingencia que salga de fondos que están reservados en el sistema de seguridad social. Se puede dar un bono de contingencia hasta un tope, ¿verdad? Porque eso tiene un límite, los fondos no son ilimitados, un bono de contingencia, y que ese bono de contingencia no sea restándole dinero a los fondos de una mayoría de cotizantes que tienen pocas cotizaciones y pocos fondos, que ni siquiera para ahora les alcanzaría para casi nada. No, que ese fondo sea recapitalizado con las ganancias presentes y futuras de las AFP. Para que la gente tenga una idea, a diciembre de 2019 las AFP habían consumido ya entre ganancias y gastos operacionales, es decir, gastos que no son de pensiones, gastos que son hasta de los edificios que se construyen, de su infraestructura, más de 64.000 millones de pesos. Y en febrero, estuvimos sindicatos, organizaciones, especialistas, desde 2016 a 2019, proponiendo cambios, aportando análisis, haciendo recomendaciones de cómo mejorar este sistema, de cómo hacerlo más justo y más humano. Todo eso fue echado en saco roto. Y cuando les tocó legislar al vapor en febrero, lo que el Congreso hizo fue, y el gobierno, aumentar los ingresos y las ganancias a la AFP con la nueva comisión que tienen. Pues lo que nosotros recomendamos es rebajarle esa comisión y con disminuirle esas ganancias exorbitantes y que no tiene ningún empresario en este país, por más que se faje 1000 años trabajando, y con esas ganancias presentes y futuras, no las pasadas, porque esas no se pueden tocar porque sería antijurídico, reponer los fondos que se utilicen para darle ese bono de contingencia. Y además de eso, hemos hecho 2 propuestas más muy breves. Exonerar de una vez y por todas, hasta las propias AFP lo propusieron, pero muy tarde, exonerar a las empresas y a los trabajadores de la cotización mientras dure la crisis, de la cotización por el seguro de pensiones, de vejez, discapacidad y sobrevivencia, y el seguro familiar de salud. Y que el costo de las coberturas, que no se le quite cobertura a nadie, el costo de la cobertura lo asuman las ARS y las FP, que es mucho dinero que han ganado. Y lo tercero es que mientras dure la crisis, se exonere al Estado de pagarle la deuda contraída con las AFP. Usted sabe que el 80% del dinero de los cotizantes está invertido en deuda del Ministerio de Hacienda y en papeles del Banco Central, y que ese dinero se exonere mientras dure la crisis de pagarle esa deuda a las AFP, y ese dinero se reoriente a dar auxilio económico y social a quienes lo necesitan. Bien. Yo creo, me va a permitir Horacio y Carlos hacer esta reflexión. Yo creo que usted puede o no estar de acuerdo con el planteamiento de Matías, pero tiene algo, que es un planteamiento que tiene cabeza, tronco y extremidades. No es un pronunciamiento de tipo político populista, sino que dice el porqué. Rebajar un poco los beneficios porque han sido muchos. Cubrir, exonerar el pago, pero sin desproteger al usuario. Es decir, tiene propuestas muy concretas. Y yo le pregunto, ¿se podría añadir, por ejemplo, alguien que no es de mi propia inspiración, como dicen los cantantes, sino son sugerencias que nos hacen? Una es, ¿qué posibilidad hay de que se incluya que aquellas personas que han aportado durante X cantidad de años, pero no la suficiente para ser un pensionado, una persona que haya aportado 10 años de fondo a su cotización de pensiones y por razones de que lo votaron, renunció, pero esos fondos están en las AFP, o una persona que haya muerto antes de los 60 años y la familia no lo ha reclamado? Esas pequeñas islas
de fondos que las tienen las AFP. ¿Tú apoyarías que se le entreguen al que ahorró ese dinero en lo que las cosas va y vienen? Fíjese, esas preguntas tienen que ver con varias cosas que están en la ley. Una ley y un sistema que uno critica y trata de fundamentar sus críticas, pero que están en la propia ley y que los congresistas de estos casi 20 años, porque la ley cumple 20 años el año que viene, los congresistas tienen dos roles, según la Constitución: legislar y fiscalizar. No han fiscalizado, por ejemplo, no han fiscalizado que la ley dice que las inversiones de los fondos tienen que priorizarse donde generen empleo, donde generen productividad en las industrias y en la vivienda. Y sin embargo, eso no ha pasado. Asimismo, la ley ordenaba en el 2001 la creación de un seguro de desempleo. Seguro que hoy hubiese sido una gran respuesta para cubrir a la gente que ha perdido su salario porque está suspendido o está despedido y no tiene ninguna cobertura. Y claro, está sufriendo angustia. Ese seguro de desempleo no se ha echado a andar porque las cúpulas empresariales lo condicionaron a la eliminación de un derecho conquistado que es el pago de la cesantía. Hoy, con los fondos de la seguridad social, nosotros podríamos tener un muy buen seguro de desempleo. ¿Por qué de nuevo el Congreso no se pone a crear eso de manera expedita? No digo en 3 días, pero de manera expedita, y que sea justo y digno, y que no le quite derecho a la gente. Tercero, tampoco se fiscaliza lo que pasa con las personas que han fallecido o con las personas que están en discapacidad. No solamente hay un montón de dinero acumulado de pensiones que no se reclaman teniendo el derecho a reclamar, sino que, don Julio y Horacio, está el problema de que sobre la mitad de las pensiones de discapacidad y de sobrevivencia, es decir, aquellas personas que fallecieron y su familia tiene derecho a reclamar esos fondos, sobre la mitad de las que se solicitan, las AFP las rechazan. Bien. ¿Y por qué las rechazan? Porque la institucionalidad le ha montado un modelo a su medida y las AFP son batuta y constitución en este país. Por supuesto que todas esas cosas deberían resolverse de manera expedita para darle auxilio a toda la gente que dentro de la misma ley lo merece. Y además habría que de verdad sentarse a hacer una reforma integral y estructural a un sistema de seguridad social que no es ni seguridad ni es social, incluyendo, como le digo, el seguro de desempleo. Matías, con respecto a la muerte de John Kennedy y con respecto a la aparición del coronavirus, se han dicho cientos de teorías que todavía la humanidad no se ha puesto de acuerdo para elegir. Cada uno elige la que le conviene. La de Kennedy no vamos a hablar, pero sí vamos a hablar la del coronavirus, que dicen que una de las teorías es que como los fondos de pensiones no fueron como tenían que estar planeados, cuando vino el paquete famoso que tú describes al principio, esto es lo que va, y lo van a administrar los bancos privados, y los bancos consiguieron en un mes la aprobación de un proyecto que en lo que es seguro de salud, es decir, SENASA, se cogió 6 meses, pero el otro se aprobó en un mes, corriendo. Pero hoy resulta que en Chile, por ejemplo, se prestaron a fondos asiáticos que se perdió un dinero. Así mismo se perdió. Fortunas inmensas. Pero ¿qué te parece? Que diga, bueno, pero como el Estado es el encargado de las famosas supervisoras, ok, esos fondos no van a ir al sector privado, esos fondos van para el Estado, que lo use el Estado como quiera, pero con una salvedad, que cuando a ese usuario le toque cobrar, lo cobre sin, es decir, como tuviera indexado, es decir, yo no pierdo, fue mi vida entera que guardé, pero no para que me diga que se perdió la mitad. Y el Estado es responsable de ello. ¿Qué te parece que dentro de las reformas se diga, ok, los fondos de pensiones van al Estado y el Estado es el encargado de en un momento dado darme mi pensión completa a mí o a mis herederos y que no me vengan con que la indexación, con que la moneda se devaluó o contra tal o cual? Porque una de las teorías, Matías, es que las ARS son las que están produciendo que maten más viejos, porque así
se reduce su cartera si se van 2 o 3 mil millones de los 7 mil. Es terrible. Yo no me voy a animar a hacer acusaciones en ese sentido, ¿no? Pero sí lo que podemos decir es que Jalisco nunca pierde, como se dice. Pero cuando pierde, arrebata. Y esto ha sido impresionante, como yo le decía, es decir, hay que saber que hay 2.000 millones de pesos de los fondos de riesgo laborales que fueron retirados de Idopril. Fueron 12.000, se dijo, fueron 14.000, y 2.000 han sido para cubrirle a la ARS, eso que la ARS dice que están cubriendo gratis. No lo están cubriendo gratis, lo están pagando, de hecho, los empleadores, porque el dinero de riesgo laborales lo cubren los empleadores. El esfuerzo, los empleadores de este país deben saber que ellos han producido un dinero con el cual se le está pagando a esos colosos que también entre ganancias y gastos que no son de salud ya superaron los 50.000 millones de pesos que han absorbido. Están cobrándole a los fondos de riesgo laborales puestos por los empleadores de este país, que en su mayoría son micro, pequeños y medianos empresarios, para no perder un solo peso en proteger a la población. Lo que nosotros creemos es que el sistema de seguridad social debe reformarse y debe quitarse de las manos de empresas cuya finalidad es el lucro. Está muy bien que una persona quiera tener un seguro para que si lo internan, tener una habitación con televisión de 40 pulgadas, con un jacuzzi o lo que quiera. Eso está muy bien, la gente debe tener el derecho. Pero aquello que la gente está obligada por ley a cotizar, nosotros, para que tengamos una idea, nosotros tenemos en el país, cuando sumamos, tenemos un 6% del PIB en salud. Sin embargo, tenemos una salud precaria. ¿Por qué? Porque la mayoría del dinero está en manos de las aseguradoras y tiene que ser puesto por el bolsillo de la gente. Muchas gracias. Matías, Julio está con el micrófono desconectado. Yo te quiero dar las gracias por tu participación, tu visión de lo que está sucediendo hoy, dónde hay que hacer los ajustes de tuerca. Tenemos muchas cosas pendientes por mejorar en nuestro sistema y te vamos a dejar cordialmente invitado. Probablemente en las próximas semanas enfocaremos un poquito más en profundidad el tema que tú estabas comentando recién sobre el tema de la administradora de riesgo de salud. Muchas gracias, Horacio. Gracias, Matías. Muchas gracias. Y el mensaje, como les digo, que queremos enfatizar es que no sea la propia gente la que pague la crisis. Que este es el momento en que el Estado y quienes han acumulado de riqueza deben actuar para proteger a la gente, no para quitarles lo poco que tienen para que se tengan que salvar por ellos mismos. Este es el momento de la solidaridad y de demostrar desprendimiento. Sí. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, de verdad.